Bueno, primero nuevamente quiero felicitarte a ti, al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por esta iniciativa. Me parece que es fundamental y que cada vez se aprecia más de manera sustantiva a realizar este tipo de cursos a través de los medios digitales. Ciertamente estamos en un mapa en donde transitamos hacia la vida digital, ¿no? Hacia los estudios digitales, hacia la socialización digital. Así es que creo que fue muy acertada la decisión de tu parte, del centro que tú diriges, el que se haya realizado este primer curso sobre la historia de la conformación de nuestra cultura. Eh, Quiero también agradecerte el que me hayas invitado, que hayas invitado a la Universidad Iberoamericana a través del seminario de investigación Mundos Hispánico y Lusitano que está a mi cargo. Y para nosotros, pues qué mejor, el mundo hispánico es el punto central de partida de una historia que nos hace comprendernos hoy, porque nuestra sociedad es una sociedad mestiza, es una sociedad multicultural, es una sociedad que integró de manera muy acertada las culturas prehispánicas, las culturas pre-europeas, prehistóricas de la Europa y las culturas europeas del mundo moderno. Así es que qué mejor que dedicar este primer curso a la comprensión de 300 años que nos constituye y que sin la valoración de ese proceso no somos nada, es decir, no tenemos claridad de nuestra identidad. Así es que felicidades. Felicidades también a los alumnos. Realmente ha sido para mí una sorpresa encontrarme de manera virtual, pues con más de 90 personas que pueden ser desde jóvenes estudiantes, como bien nos decía Alfredo, hasta personas adultos mayores que han seguido de manera continua el curso. ¿Y por qué los felicito? Porque yo creo que todos los seres humanos requerimos de la historia para, para, para tener identidad, para ser identidad. Quien no tiene historia no existe, no tiene conciencia. Hay la identidad individual que de manera muy burda, pero podemos entender cada persona tiene necesidad de saber quiénes son sus padres, quiénes fueron sus abuelos, de dónde viene, cuáles fueron las bases culturales de sus ancestros. Pero la identidad colectiva pues requiere de la historia, ¿no? La historia de un pueblo y sobre todo de nuestro pueblo, que es un pueblo multicultural, muy diverso, que, vuelvo a insistir, logró integrar la cultura europea que llegó desde el año 19 con la presencia de Cortés y la cultura de estas tierras. Y no diría la cultura, las culturas de estas tierras, porque casi siempre pensamos solo en los aztecas, pero debemos reconocer que muchos de los aliados de Cortés eran de otros pueblos, eran de pueblos muy diversos, sometidos o juzgados por el pueblo azteca. Y no hay que olvidar que nuestra población supo integrar a lo largo de estas 3 centurias, a lo largo de 2 centurias al menos, a las culturas asiáticas, que solemos verlos un poco presentes y solo nos referimos con frecuencia a la presencia de objetos suntuarios de Asia, pero no es así. Desde que se logró el tornaviaje,
hubo una presencia sustantiva del mundo asiático que logró también integrarse desde los procesos de mestizaje hasta sus procesos culturales. Y no se diga la presencia africana. Ciertamente llegó a América como esclavo, pero ustedes, como habrán podido apreciar en el curso, la esclavitud en el mundo hispánico fue distinta que en la esclavitud en el mundo anglosajón. Y en ese sentido se llevó a cabo un proceso de mestizaje que enriqueció a las culturas de nuestros pueblos. Entonces, creo que quienes hayan participado, yo los felicito porque espero que con los profesores que colaboramos en este curso, ustedes hayan podido enriquecer su proceso, la comprensión de su proceso histórico y reafirmar orgullosamente su identidad. Y no seguir, porque muchos lamentablemente habían tenido una historia pues muy maniquea de estos periodos, como lamentablemente todavía en México se aprecia en el mundo en general, la población en común, pues ha adquirido una historia que ha sido muy maniquea de estos 300 años y con frecuencia se refieren a ellos como espacios de explotación, de extinción, y eso no es nada sano. Sin duda, las conquistas llevaron a muertes en todo el mundo a lo largo de la historia, pero nuestras conquistas no eliminaron a los pueblos, ¿no? Más bien asimilaron a los pueblos, reconocieron a ese otro, preservaron sus lenguas y, a excepción de la religión, preservaron muchas de sus prácticas culturales que hoy las tenemos como parte nuestra. Así es que yo sí creo que espero que las conferencias nos permitan a todos repensar esa historia y reconocerla dentro de nuestras formas de ser, de nuestras prácticas cotidianas, de nuestras vivencias diarias, porque está presente. Entonces, con estas palabras yo quiero terminar, no quiero aumentar más, quitar más tiempo, y felicidades alumnos, agradecimiento a todos los profesores y muchas felicitaciones, Manuel, porque es una más de tus iniciativas que realizas con entusiasmo, con mucha generosidad y que logras pues proyectar a México nuestra historia a través del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Muchas gracias, doctora Torales. Y le damos la palabra al doctor Alfredo Bueno. Muchas gracias, querido Manuel. Pues poco que agregar a todo lo que ha señalado la doctora Torales. Mis agradecimientos a todas las instituciones que están implicadas en la organización de este evento, desde la propia Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac México, el Museo Sumaya y sin duda al Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación de Carlos Slim. Mis máximos agradecimientos, Manuel, de verdad por la invitación, por tu amistad. Muchas gracias. Por tu generosidad, por el altruismo del Centro de Estudios. Es un evento, hay que destacarlo, un evento sin costo ninguno, donde han estado pues prácticamente la flor y nata de los estudios de la historia de México, concretamente del proceso de conquistas hasta el proyecto de nación. Académicos como Xavier Nogués, que muchos de nosotros leemos en libros, ¿no? Y hemos tenido aquí presentes al propio Eduardo Moctezuma, al doctor Río Saloma, a la doctora Torales, al maestro Miranda, y todo un elenco, ¿no? Y ya el broche de oro, pues con la propia doctora Patricia Galeano. Ha sido todo un broche. Yo creo que por los comentarios, incluso ya los podemos intuir en los comentarios que nos están extendiendo del chat, pues han estado muy contentos. Yo lo he visto también en mi email, me llegaban muchas peticiones de bibliografía, felicitaciones también por el evento.
bueno, mi máximos agradecimientos, Manuel, y muchísimas gracias de verdad por todo. Muchas gracias. Muchas Porque no gracias, puede- Alfredo. Y como decimos, y lo que sigue, ¿verdad? Porque no nos quedamos aquí. Bueno, Alfonso, te damos la palabra. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todas, a todos. Resignificar nuestros pasados nos ayuda a proyectar nuestros futuros. En la era de las nuevas tecnologías, sin duda, esfuerzos como este, colectivos, nos llevan a replicar voces, incluso en tiempos pandémicos. Así es que reunir la calidad y las cualidades de tantos forjadores de identidades como lo fueron todos los maestros que participaron en esta, en esta iniciativa, también nos ayuda a que no haya, a ver que no hay esfuerzos en solitario. Tener instituciones tan fundacionales en el México actual como dos universidades, dos instituciones educativas de gran prestigio, gran calado, como lo es la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac, pues también pudieron tener ese diálogo a través de un espacio referencial para nuestra historia, como lo es el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y por supuesto a su director, el doctor Ramos. El hecho de poder también ilustrar no solamente se queda como una cuestión decorativa. El arte nos lleva también a encontrar puntos y referencias, y el haber podido sumar a Museo Sumaya en este esfuerzo compartido, me parece que nos lleva al compromiso de que este sea un primer curso que tendrá una maduración hacia nuevos derroteros también de nuestras identidades. Por ello, el hecho de, a 5 siglos, a 500 años de los procesos de conquista, entenderlos a partir de la reconciliación, un concepto que tanto refuerza el doctor Ramos, y creo que todas las voces tan plurales que se escucharon. Y gracias, por supuesto, a todos los alumnos, a todas esas escuchas que nos hicieron coincidir en esta virtualidad. El compromiso para seguir en este segundo semestre con otras lecciones, con otras miradas, para entendernos, para comprendernos, pero al mismo tiempo, pues para abrazar esos pasados que nos siguen formando y conformando. Sin duda, escuchar a la doctora Patricia Galeana será el corolario de esas múltiples voces compartidas. Muchísimas gracias, enhorabuena a todas, a todos. Pues muchísimas gracias a ustedes por hacer el esfuerzo de estar con nosotros aquí en la clausura. Y bueno, pues ahora le damos la palabra a la doctora Patricia Galeana, no sin antes presentarla. Los presento, muchos de ustedes son muy conocidos, pero muchos no. Por eso me gusta hacer una presentación, aunque sea una presentación muy rápida. Pero bueno, la doctora Patricia Galeana tiene un amplio currículum. Ha sido directora del Archivo Matías Romero en Relaciones Exteriores, del Instituto Mexicano de las Revoluciones de México, del Archivo General de la Nación, fundadora del Museo de la Mujer, embajadora de México en Colombia, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora, la pionera en los estudios sobre el Segundo Imperio, que fue con lo que yo te conocí, Patricia, que hasta nos llevaste a Bélgica, donde se celebró un congreso allá en Buchhout, que fue una gran experiencia. Y desde luego, miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. De tus publicaciones mejor no hablo porque se nos va todo el tiempo, mejor te doy la palabra, agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros, bienvenida, y como han dicho, cerramos con broche de oro. Gracias, Patricia, te escuchamos. Pues qué responsabilidad me han dejado. Muchas gracias, Manuel. Felicito, bueno, al centro del que pues soy parte hace más de un cuarto de siglo, ¿verdad, sí, Manuel? Ya mejor no hablamos de años, porque ya no hablamos de años, sí, pero realmente es un centro maravilloso que no solamente ha recuperado una serie de archivos que de otra forma se habrían perdido, sí, sino que hace una labor de apoyo a la investigación y de difusión de la historia permanente,
Y bueno, pues yo felicito a su director y mi amigo muy Muchas querido, gracias. a Manuel Ramos, y ahora por esta nueva iniciativa de este curso. Me parece muy bien todo lo que han dicho mis amigos y colegas para clausurar el mismo, sobre la importancia de hacer una revisión histórica. Y aquí quiero recordar a mi maestro, que fuera también miembro del Consejo del Centro de Estudios, al doctor Edmundo Gorman, que nos decía, es que somos historia, somos lo que somos por lo que han sido nuestros antepasados. Podemos ser otra cosa, no quiere decir que sea un determinismo y que ya no podamos cambiar, pero tenemos que asumir nuestra historia. Y por eso no es un conocimiento superficial que se puede o no tener, sino es un conocimiento indispensable que nos permite entender nuestro presente y actuar en él, y desde luego que nos confirma nuestra identidad como mexicanos, con estas dos raíces maravillosas de las culturas originarias y de la cultura novohispana. Bueno, pues me va a tocar y voy a pedirles compartir pantalla para presentar pues una serie de lineamientos con algunas imágenes que nos pueden ir ilustrando el tema de la conferencia, el nacimiento de la nación mexicana. Bueno, pues que es el fin de este curso. Yo voy a hacer un repaso rápido de cómo surge este movimiento, primero independentista, que lleva pues a la conformación del Estado Nacional Mexicano, y para ello pues me remonto a la crisis que se da en la monarquía española, que no sé si esto ya lo vieron en las sesiones pasadas, pero me parece que es muy importante entender el proceso y ver cómo todo es una continuidad, causa-efecto, y esto nos permite entender mucho mejor cómo es que surgen diversos proyectos de nación, cuáles son estos proyectos y cómo se resuelve la dicotomía monarquía o república que se va a plantear desde la propia insurgencia. Entonces, recordarán que esta crisis que se da en la monarquía española ahora ha tenido un reconocimiento, un personaje que había sido pues satanizado por mucho tiempo, como Manuel Godoy, ministro de Carlos IV. Se ha publicado una magnífica biografía de él, y se estudia en los últimos textos publicados en España cómo esta situación de desencuentro entre Godoy y la aristocracia novohispana lleva a que se dé este enfrentamiento y esta disputa de Fernando VII al trono de su padre, Carlos IV. Hay un motín. Es interesante saber que Godoy llegó a pensar en traer a la familia real a la Nueva España para evitar que fueran pues justo presas de este conflicto. Esto no se hizo, y pues viene la intervención de Napoleón, al que el mismo rey Carlos IV le pide dicha intervención para resolver este diferendo. Y desde luego, en estas circunstancias, Napoleón aprovecha la situación, hace que Fernando VII le regrese el trono a su padre y que a su vez abdique a favor de Napoleón, y Napoleón delega el trono en manos de su hermano José Bonaparte. Se va a dar la primera constitución
a los españoles, que es la Constitución de Bayona, una constitución muy avanzada en la que, entre otras cosas, se prohibía la tortura, en fin, muchos temas que ahora en el tema de derechos humanos son importantes y que ya estaban incluidos en la Constitución de Bayona. Y bueno, hay esta división entre los que se han llamado afrancesados, que estuvieron de acuerdo con Napoleón, y los independentistas españoles que se van a organizar en una resistencia para independizarse de los franceses. Y surgen todas estas juntas gubernativas. Ante esta situación, aquí les puse un párrafo de Azcárate, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, donde justo señala que esta abdicación forzada de los reyes de España no puede tener ningún efecto y que tampoco pueden nombrar a un nuevo soberano sin el consentimiento de los derechos que llama de la nación, y por tanto deciden también que se formen las propias, una junta gubernativa en la Nueva España. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un movimiento que algunos colegas han llamado autonomista criollos, otros discuten que no se le puede llamar autonomista. Lo que pasa es que, en fin, puede prestarse a diferentes interpretaciones, pero lo que se plantea es que no se reconocen estas abdicaciones ni al monarca impuesto por los franceses y que se reúnan una junta gubernativa aquí en la Nueva España, así como se había hecho la Junta Central o la Junta de Sevilla en España. Y ante esto, pues vienen declaraciones muy interesantes de diferentes personajes, como Fray Melchor de Talamantes, este mercenario peruano de ideas muy liberales, que le escribe al virrey Iturrigaray diciéndole que si no hay rey, pues tampoco hay virrey, y que se debe de gobernar por medio de una junta. Por otra parte, Iturrigaray también simpatiza con este movimiento un tanto, pues, sí, autonomista, puesto que querían gobernarse a sí mismos, y hay diferentes ideas que surgen en el propio ayuntamiento, como la de Primo Verdad, que me parece que es importante recordarlo. Dos son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera puede faltar faltando los reyes. La segunda es indefectible por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad. Entonces, lo que se está tratando aquí es el tema de la soberanía, ¿verdad? Que la soberanía ante esta crisis de la monarquía española regresa al pueblo. Melchor de Talamantes nos dice: todos los pueblos en su estado primitivo tienen la potestad soberana. Entonces, ante esta posición autonomista, pues desde luego hay una reacción de los realistas, en particular de los comerciantes de la Ciudad de México, que eran peninsulares y que no vieron con buenos ojos esta actitud de los criollos. Y en esa situación, pues viene la represión, puesto que, bueno, es una especie, es un golpe, realmente es un golpe, no es cuartelazo porque no eran militares, pero bueno, es un golpe de los comerciantes, encabezados por Gabriel de Yermo, que hacen prisionero
al virrey Iturrigaray por su actitud pues de simpatía y de tibieza frente a estas declaraciones autonomistas y lo envían a España con su familia para que sea juzgado. Por otra parte, también son aprendidos los líderes más notables del ayuntamiento que habían hecho estas declaraciones que consideraron revolucionarias, y Francisco Primo Verdad va a morir asesinado en la cárcel del arzobispado, y Fray Melchor de Talamantes también morirá en San Juan de Ulúa con grilletes. Y pues esta represión evidentemente no va a hacer que cesen la circulación de estas ideas autonomistas, y entonces nos vamos a encontrar con que surgen una serie de conspiraciones. Solamente voy a mencionar a las más conocidas, la de Valladolid, en la cual sí se está pensando en que hay que separarse en ese momento de España, pero conservar el trono para Fernando VII. Es más, cuando son aprendidos estos conspiradores, pues son perdonados por el entonces virrey Lizana y Beaumont al declarar que pensaban guardarle el trono a Fernando VII. Pero hay otra conspiración en donde ya surge la idea pues de un movimiento armado. Esta será la conspiración de Querétaro, a donde es invitado Miguel Hidalgo, y que planean este movimiento armado que sería para el mes de octubre. Sin embargo, pues es descubierto y se manda a aprender a los primeros insurgentes. Bueno, los que iban a insurreccionarse con las armas en la mano en contra del régimen español. Como sabemos, gracias a doña Josefa Ortiz, la esposa del corregidor, que tiene conocimiento de tales hechos, pues puede avisarse a estos líderes para que no sean aprehendidos, y es así que pueden iniciar el movimiento antes de lo que tenían planeado, porque era para un tianguis en octubre, y se hará el 15 de septiembre. El grito de Miguel Hidalgo, y esto es importante ver, nos es muy útil hacer historia comparada, en este caso de las independencias en todo el continente, desde luego de las independencias hispanoamericanas, para ver sus semejanzas y sus diferencias. Y aquí hay una característica muy importante del movimiento que se da en México. Es un cura el que lo encabeza y no un militar criollo. En el resto de las independencias hispanoamericanas, porque este proceso que acabamos de repasar, que se da en la Nueva España, pues se va a repetir en todas las otras posesiones de España en América. Entonces empezarán todos a organizar sus juntas, y de las juntas pasan ya a plantear la independencia. Pero en esos movimientos serán los militares criollos los que la encabecen. Es como si aquí lo hubiera encabezado Allende, el movimiento independentista. Pero he aquí que no lo encabeza Allende,
sino que la encabeza un cura de pueblo, pero que era un cura ilustrado, que había intercambiado ejemplares de la enciclopedia con Abadi Keipo, quien después lo va a excomulgar, y que va a desatar un movimiento popular, a diferencia de los otros movimientos independentistas en el resto del continente. Aquí Hidalgo va a llamar a toda la población, a los indígenas, a los mestizos, a todas las castas e incluso a los esclavos negros. Entonces va a desatar un movimiento con características muy diferentes a las que van a tener las otras independencias del continente. Y de acuerdo a uno de los dos testigos presenciales que refirieron lo que pasó en el atrio de Dolores, el grito de Hidalgo, ya conocido como tal, es: compatriotas, no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Después de 3 siglos de servidumbre, ha sonado la hora de nuestra libertad. Y termina esta locución: sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad. Este movimiento, pues, que va a tener precisamente por estas características una dinámica diferente, va a ser un movimiento muy breve. Realmente Hidalgo solamente tendrá 4 meses al frente del mismo, ya que después Allende lo va a tomar prisionero, y cuando sean los dos alcanzados por el ejército realista, pues ya no tenía el mando del movimiento. Y en estos 4 meses escribió muchísimo, escribió 44 documentos, empezando por la carta que le manda a Riaño pidiéndole la rendición de Guanajuato, y en esta carta le dice: se trata de recobrar derechos usurpados por los conquistadores. Y este movimiento, lo que suponía Hidalgo y lo que Hidalgo propuso, muy diferente a lo de Allende, por eso esta división entre los dos se dio desde un principio. Hidalgo consideraba que con la red de los curas podían llamar a todos los nacidos en estas tierras, aprender a los que se les llamaba gachupines, a los peninsulares, y mandarlos a España. Y con esto quedaría consumada la independencia. Mientras que Allende tenía una visión totalmente distinta, bueno, la visión de un militar, totalmente diferente a la de un cura de Dolores, y Allende lo que quería era tomar la Ciudad de México y hacer un movimiento como los que se hicieron en el resto de la América hispana, pues con un ejército organizado, con una estrategia, y no un movimiento popular como a lo que llamó Hidalgo. Inclusive por muchos años después, el propio Lucas Alamán señala que Hidalgo pues es el responsable. Él no estaba de acuerdo desde luego con este movimiento popular, y dice que es el responsable de que haya pasado tanto tiempo para que se lograra la estabilidad política del país, por haberse desatado una revolución popular. Otros pues consideramos que fue muy avanzado lo que hizo Hidalgo,
la primera abolición de la esclavitud en el continente. Solamente se había dado un paso semejante en Haití en 1804, pero fue la primera declaración de abolición de la esclavitud dentro del continente. Otros países la dieron, como Colombia, a mediados del siglo XIX, y bueno, en España y Cuba pues será hasta finales del propio siglo XIX. Entonces, veamos cuáles fueron las etapas del movimiento insurgente. Estas etapas que podemos dividir en 4 diferentes momentos. La primera es la que acabamos de describir, en donde hay un programa político que identifica algo que para nosotros es obvio, pero que fue importante en ese momento. Identifica la libertad con la independencia, abandona la idea de la monarquía y pasa ya a un gobierno republicano, suprime tributos y alcabalas y va a abolir la esclavitud y las castas, acabando con esta división basada en las diferencias raciales que había habido antes. En la segunda etapa, pues una vez ejecutados Hidalgo y los primeros líderes, vamos a tener que la encabeza otro cura, discípulo de Hidalgo, a quien el propio Hidalgo le había dado todo un programa político de 29 puntos, de los cuales Morelos tomará los principales, con el apoyo también de Andrés Quintana Roo, y él sí logrará lo que había querido hacer Hidalgo, pero desde luego en 4 meses no logró, aunque nos decía O'Gorman, pero de todas maneras en 4 meses dio una herida de muerte al sistema virreinal novohispano. Morelos, con unas características innatas de militar, si bien no había estudiado absolutamente nada de eso, había sido arriero antes de ser cura, va a llevar al movimiento insurgente al momento más importante, ya que va a lograr dominar desde el puerto de Acapulco, que el propio Hidalgo le había dicho que era muy importante que lo tomara, hasta Oaxaca, creando la provincia de Tecpan, que ahora es el estado de Guerrero, y llega también hasta Orizaba, porque Morelos tenía la idea de cercar a la Ciudad de México, tomando sus 2 puertos principales y con esto, pues, consumar la independencia. No lo logró hacer, aunque tuvo 5 años, 2 meses su movimiento, pero sí pudo convocar al Congreso Constituyente, al que presentó un proyecto de principios constitucionales que tituló Los sentimientos de la nación, en donde retoma todos los principios que le había dado Hidalgo en el programa político que le entregó en Indaparapeo. Entonces se convoca a este congreso, se logra reunir el Congreso de la Anáhuac y va a dar la primera constitución al país. En ella se reitera la abolición de la esclavitud, la supresión de las castas, todo lo que había planteado también Hidalgo. La tercera etapa, porque bueno, pues Morelos también es ultimado por el ejército realista, y viene la etapa que podemos llamar de resistencia, en donde los diferentes grupos pues insurgentes quedan sin su cabeza y van siendo reprimidos y acabados poco a poco. Otros se unen
aceptan el indulto, y en estas condiciones el grupo más importante que queda es el de Guerrero. Y Guerrero está consciente que si bien es inalcanzable en la sierra que lleva su nombre, porque también había sido arriero y la conocía perfectamente, tampoco iba a poder lograr consumar la independencia ahí, nada más haciendo algunas apariciones para atacar tal o cual ciudad que estaba bajo el dominio del gobierno realista. Entonces, Guerrero, y esto es muy importante, y yo les comento que hice una exposición en el Archivo General de la Nación con toda la correspondencia de Guerrero, que está ahí en el archivo, cómo Guerrero tuvo la iniciativa de buscar a los líderes realistas que tenían la encomienda de acabar con su movimiento, desde Moya y Armijo, y por esta razón después va a negociar con Iturbide. Y esto lo vamos a ver cómo desde estos momentos, pues ya va a haber algunos insurgentes que siguen pensando que el mejor gobierno es la monarquía, mientras que otros piensan que es la república el gobierno adecuado para la nueva nación que quieren formar. Y esta dicotomía, monarquía o república, pues nos recuerda que en las sociedades de todos los tiempos hay los partidarios del cambio y los partidarios de la permanencia. En este caso, los dos proyectos de nación que se forman desde la insurgencia son uno, seguir con el régimen monárquico, otro, el republicano, y unos que no quieren cambios y otros, pues unos quieren la permanencia y se llaman a sí mismos conservadores, y otros que sí quieren acabar con lo que podemos llamar, y O'Gorman lo llamó así, las supervivencias novohispanas. Quieren cambiar las estructuras y establecer otro sistema de gobierno. Estos serán los liberales, y estos son los proyectos que se van a dirimir desde la insurgencia y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, porque durará pues todos estos años este enfrentamiento entre los diferentes proyectos de nación. En la obra de O'Gorman, México, el trauma de su historia, donde hace una magnífico estudio de las ideas de los liberales y de los conservadores. El tema que él plantea me parece que es muy atinado, que todos lo que querían era la estabilidad política de la nueva nación, y que una vez que se lograra esta estabilidad política, por añadidura vendría el desarrollo económico y el desarrollo social. Entre los personajes que tienen unas y otras propuestas para la nueva nación, pues desde luego tenemos a Allende insistiéndole a Hidalgo. Tenemos la carta de Allende a Hidalgo, donde le insiste en que se debe de seguir mencionando a Fernando VII y que se debe de seguir diciendo que se va a preservar el trono de Fernando VII, porque esto puede ayudar a que más personas se unan a la causa.
Ignacio López Rayón, bueno, en esto pues difiere de Hidalgo, que solo menciona una vez a Fernando VII y después no solamente no lo vuelve a mencionar, sino que ya veremos que cuando establece el primer gobierno insurgente en Guadalajara, saca su efigie del palacio que se llamaba Real y el palacio se va a designar Palacio Nacional y establecerá ahí su primer gobierno. Además, ya lo había dicho desde el atrio de Dolores, no hay rey ni tributos. Ignacio López Rayón también tenía la idea de que se siguiera un gobierno monárquico y así lo plantea, está la correspondencia de Rayón con Morelos, donde Morelos rechaza los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón originalmente plantean un gobierno monárquico. Y Morelos le rebate y le dice que las monarquías están muy bien para la vieja Europa, pero que las nuevas naciones deben organizarse en república. Y bueno, pues luego, desde luego, Agustín de Iturbide se coronará primer emperador de México y Guerrero va a estar en desacuerdo con cómo se establece el primer imperio, como veremos, pero aun cuando caiga el primer imperio, la idea de monarquía no desaparece. Durante toda la primera parte del siglo XIX, la primera mitad, en cada crisis de la República, fuera la República Federal o la República Central, reaparece la idea de que la monarquía puede ser el gobierno que le dé estabilidad política, que era la meta de todos los grupos, estabilidad política al país. Es el caso de José María Gutiérrez de Estrada, que desde 1840 escribe su célebre carta en la que se pronuncia por la monarquía y pues se va a Europa a trabajar para lograrlo y después encabezará el ofrecimiento al trono a Maximiliano de Habsburgo en Miramar. Y bueno, pues Juárez desde luego será la contraparte a favor de la República. El primer gobierno insurgente, y esto lo quiero destacar porque todavía hay algunas voces por ahí que dicen que Hidalgo quería una monarquía constitucional. No, en lo absoluto. Hidalgo acabó convencido de establecer una república cuando llega a Guadalajara, en donde establece el gobierno, pues desde luego que no era un gobierno monárquico. Es más, le dan el tratamiento de Alteza Serenísima que se le daba a las autoridades de la época. Él lo rechaza y prefiere que se le llame Generalísimo de América, y su programa de gobierno pues es la independencia absoluta de la nación. Como les decía, quería convocar un congreso, habla de restitución de tierras a los naturales, abolición de gabelas, estancos, papel sellado y abolición de la esclavitud, castas e igualdad de todos los americanos. Pero va a nombrar un gobierno. Tendrá un secretario de despacho y un secretario de gracia y justicia. Estará José María Chico, estará Ignacio López Rayón en este gobierno, y no solamente eso, sino que designa al primer ministro plenipotenciario, que fue Pascasio Ortiz de Letona, para que vaya a Estados Unidos a buscar una alianza con ese país, que es el primero
que logró independizarse en el continente. Entonces, como verán, pues no está estableciendo ninguna monarquía constitucional, sino un régimen republicano. En la primera constitución, que es una constitución admirable, poco conocida, y que erróneamente también las personas que no suelen investigar en los archivos, es ir a ver los documentos, dicen que nunca estuvo en vigor. Bueno, pues que vayan y que vean en el Archivo General de la Nación todos los documentos que hay de cómo estuvo en vigor esta Constitución, e incluso crearon el Tribunal de Ario en Rosales para impartir justicia. Es realmente admirable como un puñado de 19 diputados que nunca pudieron estar realmente sesionando juntos porque iban a salto de mata, perseguidos por el ejército realista, pudieron dar una constitución, un decreto, se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, perfectamente bien organizado en 242 artículos, con su parte dogmática y su parte orgánica, y se retoman los principios que ya había yo mencionado que Morelos retoma de Hidalgo y que entrega en los Sentimientos de la Nación al Congreso de la Anáhuac, planteando la independencia, la intolerancia religiosa. Cabe destacar que el culto único se había establecido pues desde la conquista española. Hay que recordar que el propio Estado español surge de esta unión entre el trono y el altar. Se hace el concordato o regio patronato, por medio del cual los reyes de España son los patronos de la Iglesia Católica. Con esto se legitima la conquista espiritual de los pueblos, y este patronato pues va a ser al virrey de la Nueva España el vicepatrono, que decidía, nombraba obispos, decidía dónde se abrían parroquias, etcétera. Y entonces todas las constituciones de México, desde la de 14 hasta la de 57, que será la primera en no establecer la intolerancia religiosa. Pero en esta de 14 sí se establece. Hay un dato interesante que propone Morelos, que es que no haya coacción para el pago de obvenciones parroquiales. Esto es interesante, sino que se dejen, que sean libres. Otra cosa que es muy importante es que sugiere que haya un ejecutivo colegiado, abatir la pobreza, proscribir la esclavitud, como ya habíamos mencionado, y esta Constitución en efecto establece una característica única, que es el ejecutivo colegiado. No va a estar representado el ejecutivo por una persona, sino por 3 titulares y 2 suplentes. Y además habrá preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo y el judicial. La única otra constitución de la historia de México que tendrá también esta situación de que haya un legislativo más fuerte, que no haya veto presidencial, será la Constitución de 1857. Como ya habíamos dicho, bueno, pues Morelos es fusilado, esta Constitución, el Congreso después se disuelve y viene el periodo de la resistencia insurgente. Y aquí hay que mencionar otro aspecto importante que va a pasar en España. En España, ante la falta de sus reyes legítimos y la imposición de José Bonaparte, pues se reúnen las cortes en
ser una constitución liberal, va a mantener a la Inquisición y desde luego a la esclavitud. Pero cuando regresa Fernando VII de su cautiverio, pues resulta que va a derogar la Constitución, no va a aceptar gobernar con ella, y entonces viene un levantamiento armado de los liberales españoles en 1820 que le exigen a Fernando VII que respete a la Constitución de Cádiz. Y entonces se restablece la Constitución de Cádiz, pero además la Constitución de Cádiz ya reformada. Ya se suprime la Inquisición, por ejemplo, y entonces viene una conspiración que se conoce como la conspiración de la profesa por haberse llevado a cabo en la iglesia de San Felipe Neri, en donde se planea invitar a Fernando VII a venir a gobernar aquí en la Nueva España sin constitución. Pero desde luego para hacer esto necesitaban pacificar al país y entonces seguía siendo un problema que hubiera focos insurgentes como el de Guerrero. Así es que es entonces cuando es nombrado Agustín de Iturbide para que vaya a acabar con este foco insurgente. Y como ya había yo dicho, habiendo ya Guerrero negociado o tratado de negociar una alianza con realistas como Armijo y Moya, que estaban encargados de la zona antes de que fuera Iturbide, pues ante esta situación de que es imbatible Guerrero en esa sierra tan intrincada que solo él conoce, pues Iturbide empieza la negociación y finalmente van a ponerse de acuerdo en el plan de Iguala. La correspondencia entre los dos está ahí en el Archivo General de la Nación. El abrazo de Acatempa nunca se dio, es una falacia, y Guerrero ni siquiera fue a Acatempa. Y en el plan de Iguala, bueno, pues se establece que va a darse esta unión entre los antiguos insurgentes y los realistas, y que se establecerá un gobierno monárquico templado por una constitución. Habrá una junta gubernativa, se convocará a cortes para que elaboren la constitución del Imperio Mexicano y se ofrecerá la corona a Fernando VII u otro representante de su dinastía. Este plan de Iguala, que va a tener pues ya menos acciones militares, porque pues se van a poner de acuerdo y habrá ya muy poca resistencia, va a ser aceptado por Juan O'Donoghue, representante del gobierno liberal español, y se van a firmar los tratados de Córdoba. En estos tratados se reitera que el gobierno que tendrá la nueva nación será monárquico, constitucional, moderado, que habrá una junta provisional gubernativa que nombrará una regencia y que se llamará en primer lugar a Fernando VII en caso de su no aceptación, a su hermano Carlos o a los infantes y Francisco de Paula y Carlos Luis, y en último lugar a quien las cortes del imperio designen.
como pues es de conocimiento público, pues resulta que no se invita a Fernando VII ni a nadie de su dinastía, sino que se establece el primer imperio. En la siguiente lámina, por favor. Este primer imperio, bueno, pues va a hacer primero una declaración de que será de acuerdo a los tratados de Córdoba, que habrá un ejecutivo interino como se había establecido, con regencia, pero resulta que va a venir un enfrentamiento entre Iturbide y los miembros del Congreso que iban a hacer la constitución del imperio. Este enfrentamiento se va a deber a que la mayoría de los miembros de este Congreso estaban de acuerdo con que se invitara a un Borbón, que se le ofreciera el trono, como se había planteado, y no que se saltaran este paso de haber ofrecido el trono y que se coronara a Agustín I. Entonces, y ahí les recomiendo leer La historia de México de José María Bocanegra, que fue miembro de este Congreso y que nos refiere todos los dimes y diretes que se daban entre los miembros del Congreso e Iturbide. Hasta que Iturbide decide disolver al Congreso y hacer un reglamento provisional en el que se establece que pues, la monarquía va a ser hereditaria, que va a haber, en lugar del Congreso disuelto, una Junta Nacional Instituyente para que elabore la Constitución, pero he aquí que ante esta situación de haber disuelto al Congreso, pues vienen levantamientos de los antiguos insurgentes que exigen el restablecimiento del Congreso y finalmente provocan la caída de este primer imperio, pues que resultó efímero. Pero como ya había yo mencionado, la idea de monarquía no desaparece porque incluso se considera que si ha caído el primer imperio es porque Iturbide no había nacido para gobernar. Había caído en la improvisación, era un improvisado, y que para que la monarquía tuviera solidez, tenía que traerse a un monarca de verdad, miembro de una casa dinástica. Y entonces, pues es así que después vendrá el Segundo Imperio. Una vez caído el primer imperio, bueno, desde luego que se habla nada más de el establecimiento de una república, pero entonces se discute qué tipo de república va a ser. Si una república unitaria o centralista o una república federal al estilo de la de Estados Unidos. Y entonces hay una posición intermedia que también pues ha sido muy mal interpretado porque siempre se dice que Fray Servando Teresa de Mier era centralista y no es cierto. Aquí está lo que él mismo escribió. Lo que él no consideraba era conveniente que se estableciera una federación al estilo de Estados Unidos. Y aquí nos dice, los Estados Unidos pues ya eran estados separados e independientes y se federaron
para unirse, pues contra su antigua metrópoli. Y consideraba que si en México se hacía una federación al estilo de Estados Unidos, nos dividiría. Y entonces acaba diciendo: yo siempre he estado por la federación, pero moderada. Entonces la posición de Mier es lo que conocemos como el federalismo centralizado. Él decía, entre otras cosas, que los estados no podían ser soberanos, que la única que era soberana era la nación. Y consideraba que si se les daba tanta autonomía, era más fácil que se separaran, porque recordarán ustedes que al caer el primer imperio, pues se separa Centroamérica, que se había unido al imperio mexicano, y había la amenaza del separatismo de otros estados si no se establecía un sistema federal. Entonces, por eso es que antes de firmarse la Constitución de 1824, se firma el Acta Constitutiva de la Federación. En esta Acta Constitutiva de la Federación ya se compromete a que va a ser un régimen, una república federal. Entonces, lo que discuten Mier y Ramos Arizpe era nada más el grado de autonomía que se le iba a dar a los estados, pero para evitar la fragmentación, como después se va a fragmentar Centroamérica, se tenía que encontrar la fórmula en la que hubiera una autonomía regional, como había habido durante los Habsburgo, ¿verdad? Pero que no llegara a un separatismo. Entonces, es importante recordar que se incorpora en esta acta constitutiva los derechos del hombre y del ciudadano de la Declaración Universal de París. Aquí en la misma ya se establece que va a ser una república representativa, popular y federal, y que los estados son independientes, libres y soberanos para su administración interna. Y que va a haber una constitución que se divida, desde luego, los tres poderes, con un sistema bicameral, y que el Ejecutivo se depositará en una o diversas personas según decida la Constitución, y también el Poder Judicial contará con una Corte Suprema de Justicia. El proceso constituyente duró 11 meses. Ya podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y finalmente se adoptan las dos creaciones del sistema estadounidense, que son el régimen federal y el régimen presidencial. 171 artículos, dividido en 7 títulos, y como ya les comenté, pues se establece la división de poderes, un sistema bicameral, y el Ejecutivo no va a ser colegiado, como había abierto esa posibilidad del Acta Constitutiva de la Federación, sino que se establecerá un sistema igual al de Estados Unidos en cuanto a que habrá presidente y vicepresidente, lo cual será terrible, será motivo de una bola de actos políticos del vicepresidente para ocupar el lugar del presidente en turno. Esto va a contribuir a la inestabilidad política. Se establece libertad de prensa, se proscribe la tortura. Y aquí está el texto de la comisión redactora de la Constitución, que retoma las ideas de Miguel Ramos Arizpe.
se fijaba el número de estados que no fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen aspirar a constituirse en naciones independientes, ni tantos que viniese a ser impracticable el sistema. Esta Constitución de 24 va a estar en vigor hasta 1836. Entre las dos constituciones encontramos que viene un primer intento de reforma liberal, la Reforma de 1833. Aquí Valentín Gómez Farías señala que no es opuesto a la profesión del catolicismo el uso de las prerrogativas inherentes a la soberanía de la nación. ¿Qué es lo que pasa? Que después de 11 años de guerra insurgente y ante los diferentes proyectos de nación, hay solo dos instituciones que permanecen organizadas, que son indispensables para el país, como es el ejército y la iglesia. El ejército, porque recordarán que España desconoce los tratados de Córdoba firmados por Juan O'Donoghue, e inclusive va a permanecer España en las contingentes que quedaron de España en San Juan de Ulúa hasta 1825, y habrá un intento de reconquista en 1829. Entonces, ante el desconocimiento de la independencia y la amenaza de reconquista, pues el ejército se convierte en una institución indispensable. Por otra parte, está la iglesia, que había dado pues líderes, lo mismo al movimiento revolucionario de Hidalgo, de Morelos, que después en el proceso de consumación con la idea contrarrevolucionaria del inquisidor y demás clérigos de la profesa. Entonces, la iglesia queda como una institución organizada, fuerte, aunque haya carencia en algunas zonas de sus autoridades por algunos obispos que se fueron del país. Y entonces los liberales están pues empeñados en consolidar un Estado soberano y consideran que un Estado soberano es el que tiene es la última instancia del poder en su territorio, que no tiene una autoridad superior a él. Entonces, con esta idea, los liberales de 33, encabezados por Valentín Gómez Farías y por Mora, van a pretender acabar con las supervivencias novohispanas y van a dar una serie de medidas que limitan pues la hegemonía que tenía la Iglesia Católica. Secularizan misiones, van a quitar la coacción civil para el cobro de servicios religiosos, que cese el pago de diezmos y también la coacción para el cumplimiento de votos monásticos, que circulen los que se llamaban bienes en manos muertas, y en la educación van a establecer la libertad de enseñanza, supresión de castigos corporales, supresión de la Real y Pontificia Universidad de México
y creación de la Dirección General de Instrucción Pública, que establecería primarias oficiales para niños y adultos. Y se expulsaría a los jefes militares que se opusieran a las medidas que estaba tomando el gobierno. Decidió Gómez Farías que debería reducirse el ejército y que se formaran milicias cívicas. Ante esta situación, pues hubo una rebelión al grito de religión y fueros, y esta reacción del grupo conservador llevó a que incluso se cambiara la Constitución, que viniera un Congreso centralista y se diera la primera Constitución unitaria, que va a ser la Constitución de 1836, también conocida como las 7 leyes. Ahí verán ustedes pues cuál era la composición, cómo estaban: federalistas moderados 16%, santanistas 18%. Santana era el caudillo militar y bueno, obviamente entró y salió del poder muchas veces y contaba con un grupo que lo apoyaba también para estar en el poder. Moderados 27%, centralistas 25%, y pues finalmente triunfa el proyecto de hacer una república unitaria, como también se había planteado en la discusión de la primera Constitución Federal de 24. Estas 7 leyes pues van a plantear derechos y obligaciones, y algo que es lo más significativo de esta Constitución: se va a crear un cuarto poder. Además del poder ejecutivo, legislativo y judicial, se establecerá el supremo poder conservador. Este cuarto poder era un poder que tenía por objeto vigilar, era un árbitro, como les puse ahí en el texto, que lo dice el propio preámbulo de la Constitución, un árbitro para que ninguno de los 3 poderes traspasara los límites de sus atribuciones. Este supremo poder conservador es una idea que propone Lucas Alamán, que toma a su vez de Benjamín Constant, y que va a establecerse en esta Constitución de muy poca duración, porque este supremo poder conservador pues era una limitante para personajes como Antonio López de Santana. Entonces vendrá una segunda Constitución centralista en 1846, fíjense qué espacio tan breve, en el que lo más importante que va es de Montesquieu. Cabe destacar que en todo este proceso, pues ha habido diferentes conflictos armados. Ya había yo mencionado el intento de reconquista español en 1829. El reconocimiento de la independencia se da en 36, justo el año cuando se cambia de Constitución Federal a Constitución Central, pero ese mismo año de 36 se separa Texas y vendrá pues el inicio del conflicto con el vecino del norte. O sea, a todo el problema de los diferentes proyectos de nación
y la falta de estabilidad política, de desarrollo económico, pues van a contribuir en buena parte el acoso internacional. Primero, el no reconocimiento de independencia, que fueron 15 años de negociación con un movimiento armado, y después el mismo año que se establece ya el reconocimiento de la independencia y se firma el Tratado de Paz, viene la separación de Texas. En 38 viene el bloqueo de Veracruz, el bombardeo de Veracruz. Es un bloqueo que casi dura un año, porque a veces nosotros pensamos que la guerra de los pasteles, bueno, llegaron y luego se fueron. No. Finalmente se fueron porque también estaban entorpeciendo no solo el comercio mexicano, sino los intereses, por ejemplo, de los ingleses. Pero todo esto, pues, distraía recursos que además no había, porque hay que recordar que la última Nueva España ya tenía problemas económicos por las guerras en las que se había involucrado España, por las sequías que hubo cuando se da el movimiento insurgente, y si a eso le agregamos los 11 años de guerra en que se anegaron las minas, se abandonaron los caminos, había bandolerismo, en fin, estaba la economía paralizada, y hay todos estos conflictos, pues la verdad es que el nacimiento de México fue muy difícil. Entonces, pues tenemos a esta segunda constitución centralista que también va a durar muy poco, porque después de esta segunda constitución centralista que suprime el poder conservador, pues vendrá nuevamente un Congreso federalista. Este Congreso federalista se va a dar, como vemos en la siguiente lámina, por favor, en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Fíjense qué situación tan difícil. Están los congresistas discutiendo si se restablece o no la Constitución Federal de 24 con reformas, cuando está invadiendo el ejército de Estados Unidos al país. En esta Constitución de 47 hay una reforma muy importante que es la incorporación del juicio de amparo, que había sido una iniciativa de Crescencio Rejón en Yucatán, pero que fue Mariano Otero con la cláusula Otero que incorpora a la Constitución de 24. Entonces, en conclusión, la Constitución de 43 pues estuvo en vigor unos cuantos años, porque en 47 se restableció la Constitución Federal de 24 con reformas. Esta Constitución, pues lo más importante, como les digo, que estableció fue el juicio de amparo, se restablece el régimen federal y desaparece el cargo de vicepresidente que tantos problemas políticos y de inestabilidad había traído. Y entonces se incorpora el juicio de amparo, esta figura en la cual lo que se pretende es proteger al ciudadano de cualquier arbitrariedad del poder, o sea, cualquier acto de cualquier autoridad gubernamental. Y es una institución que después va a ser tomada por otros países del mundo. Pero estaba esta constitución que se da cuando entra el ejército de Estados Unidos y va a consumarse la pérdida de más de la mitad del territorio nacional
con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que va a negociarse después de que estuvo ondeando la bandera de las barras y de las estrellas más de 9 meses en Palacio Nacional. Después de la pérdida de más de la mitad del territorio, viene con gran fuerza la idea de que una monarquía era lo único que podía salvar a México de desaparecer. Fue un trauma terrible lo que se vivió, y entonces el que va a encabezar esa propuesta es Lucas Alamán, con la serie de artículos que publicará en El Universal, señalando que pues ellos se llaman conservadores porque quieren conservar lo que queda, en pocas palabras, lo que queda de México. Para ello, evidentemente, para establecer una monarquía se tenía que traer a un príncipe de verdad. Esto lo tenía perfectamente claro Alamán, pero nadie iba a aceptar venir a gobernar un país que no estuviera en paz. Y entonces Lucas Alamán llama a Santa Anna como un mal necesario para que pacifique al país y que entonces se pueda establecer un segundo imperio. Pero he aquí que Alamán se muere en 1954 y Santa Anna se queda sin su guía. Inclusive llegó a pensar en coronarse Antonio I. Seguía el ejemplo de Napoleón III y cómo se había coronado emperador. Pero pues ya Santa Anna en sus ires y venires a los diferentes gobiernos, gobernó con federalistas, con centralistas, con liberales, con conservadores y con monarquistas, y finalmente gobernó sin constitución. Por eso técnicamente se ha hablado de una dictadura, porque el breve lapso que gobernó no hubo constitución. Y viene el movimiento de Ayutla, la revolución de Ayutla, con lo que podemos llamar la tercera generación de liberales, que es la generación en donde estará Melchor Ocampo, La Fragua, Juárez y los Lerdo de Tejada, entre otros personajes que se van a unir en contra de Santa Anna. Santa Anna sale del país, cree que todavía va a volver a regresar, y ya no lo hará. Y esta revolución de Ayutla triunfa, y también tenía como propósito hacer una nueva constitución. Esta nueva constitución es la de 1857, que también acoge la Declaración de los Derechos del Hombre, señalando en su artículo primero que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Es un constituyente que trabaja todo un año y en el que lo mismo encontramos liberales que conservadores como Ariscorreta o moderados. Y es la primera constitución que ya no va a ser del Estado mexicano un Estado confesional. Esto es, que ya no va a tener una religión única, no establecerá la intolerancia religiosa y faculta al Estado para legislar en materia de culto, dando las bases de un Estado laico. Dejó pendientes reformas de liberalismo social, pero estableció temas, por ejemplo, como que en el artículo 5 nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y su pleno consentimiento,
y por lo tanto no se aceptaba la pérdida de la libertad por ninguna razón, tampoco por votos religiosos. Esta constitución no fue aceptada, obviamente, por los conservadores ni por la Iglesia, que consideró que era contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México y excomulgó a todos los que la juraron. Estalló la guerra civil, que se va a continuar después con la intervención francesa, y en plena guerra civil pues se van a dar 4 leyes y 4 decretos que son los que conocemos como las leyes de reforma. La nacionalización de los bienes de la Iglesia para que la Iglesia no siguiera financiando al ejército conservador, la separación de los asuntos de la Iglesia y el Estado, que se establece en la ley del matrimonio civil y el registro civil, rompiéndose esta tradición que venía desde el nacimiento del Estado español, de la unión del trono y el altar, y se decretó la secularización de los cementerios para que pudieran ser enterradas en ellos cualquier persona de cualquier credo, que no le pasara como a Gómez Farías, que tuvo que ser enterrado en el jardín de su casa, porque no se le permitió estar en ningún cementerio. También se decretó la prohibición de asistencia oficial con carácter oficial a días festivos, y la más importante de todas, la libertad expresa de cultos, que no se había podido dar como tal en la Constitución de 57, porque había perdido la votación este proyecto, y aquí ya se establece explícitamente la libertad de cultos, y la ley de instrucción pública establece la educación laica gratuita, y después, cuando viene la intervención francesa, se extinguen todos los monasterios, incluso lo de las monjas profesas, que se convierten en hospitales. La guerra de reforma, o guerra de 3 años, como se ha conocido a esta guerra civil, fue ganada por los liberales, pero estos ya tenían la alianza con Napoleón III, que se hizo desde marzo de 1859. Tenemos la correspondencia de la reunión de Gutiérrez de Estrada con Napoleón III, y Napoleón III es el que elige a Maximiliano para venir a gobernar a México. Vemos la siguiente lámina, por favor. Esta, intervención va a tener características muy complicadas desde su origen, porque primero Gutiérrez de Estrada había ido a trabajar a las cortes europeas para que viniera un gobernante de la casa de los Borbones de España, como se había planteado desde el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Pero España tenía conflictos internos que hacían difícil encabezar este movimiento, y en cambio el que era el árbitro de la política europea en ese momento era Napoleón III. Nada más que Napoleón III era liberal. Él se sentía orgullosísimo de sus antecedentes en la Revolución Francesa y designó a otro liberal. También tenemos la correspondencia de Napoleón, donde dice por qué y cómo eligió a Maximiliano. Lo que escribió José Manuel Hidalgo diciendo que él lo había propuesto es totalmente falso. Imagínense ustedes si Napoleón III le iba a hacer caso a Eugenia de Montijo, a quien según Hidalgo él había convencido. Nada que ver con Miguel Hidalgo, es otro Hidalgo, ¿verdad? José Manuel Hidalgo, que
dijo que había propuesto a Maximiliano. Esto no es así, o sea, fue una elección del propio Napoleón III, y en los tratados de Miramar ya se compromete a algo que Maximiliano estaba totalmente de acuerdo, porque Maximiliano también era liberal. Se compromete a que seguiría una política liberal. Así lo dice en el discurso de aceptación del trono, dice que lo acepta para establecer instituciones sabiamente liberales, así lo dice textualmente. Y entonces, pues viene, ahorita ya no voy a hablar del imperio, ya en otra ocasión lo he hecho. Vienen 3 etapas, una en la que trata Maximiliano de conciliar a todo mundo, porque estaba persuadido de que un buen monarca tenía que estar por encima de todas las facciones y grupos políticos. Después, cuando tiene un desencuentro con el representante del Papa, con el nuncio Meglia, pues entonces va a tomar una política radical liberal y a ratificar toda la legislación que había dado Juárez, la nacionalización de los bienes de la iglesia, libertad de cultos, etcétera. La única diferencia es que él se declara como católico, que pues su reino es católico, pero que establece la libertad de cultos. También va a pues tener un intento de hacer una constitución, pero Napoleón III le señala que debe de establecer una dictadura liberal porque no se ha podido acabar con la resistencia republicana. Ante esta situación, pues lo que va a hacer Maximiliano no es la constitución que había redactado, sino un estatuto provisional que va a establecer una monarquía absoluta. Y pues ya para terminar, les presento este cuadro donde verán ustedes las diferencias concretas entre el proyecto conservador, el proyecto imperial de Maximiliano y el proyecto liberal. En materia política, los conservadores estaban de acuerdo con la participación de la Iglesia y del ejército y buscaban estabilidad política. En el proyecto imperial, Maximiliano consideró indispensable ejercer el concordato que habían ejercido, bueno, el regio patronato que habían ejercido los reyes de España. Y en el proyecto liberal, pues simplemente se establece la soberanía del Estado respecto de las corporaciones, tanto la eclesiástica como la militar, y todos buscan estabilidad política. En economía, bueno, pues el proteccionismo para la industrialización lo tenemos con el Banco del Avío desde Lucas Salamán. En el proyecto imperial, pues se hace especial énfasis en el desarrollo marítimo. Esto es algo que no tuvieron los otros proyectos. Y en el proyecto liberal, pues se considera primero la desamortización y luego la nacionalización de los bienes de la iglesia, y está a favor del liberalismo económico. Y en materia social, los conservadores están de acuerdo en que las instituciones sociales estén en manos de la iglesia. En el proyecto imperial no, en este sentido va a tener también maestros laicos, si bien también se va a permitir la enseñanza de la religión. Y en el proyecto liberal pues establece que las comunidades indígenas se van a integrar, pero les interesa crear una clase media de pequeños propietarios. En el proyecto conservador en materia cultural están de acuerdo con que la iglesia se siga haciendo cargo de la educación y con que no haya otros credos religiosos. El proyecto de Maximiliano es intermedio, y en el liberal no hay religión oficial, libertad de cultos y educación laica. Y bueno, finalmente
pues hasta aquí voy a llegar con los proyectos de nación y su discusión en toda medio siglo de vida independiente, en el que finalmente a la caída del Segundo Imperio se resuelve la dicotomía monarquía o república, triunfa el proyecto liberal, creando el Estado Nacional entendido como el Estado Liberal de Derecho, se establece ya una república federal y laica. De entonces para acá no ha habido propuestas de hacer una república unitaria, ni que se suprima la laicidad del Estado, y se acuñó la doctrina Juárez, que está en el artículo 89 de la Constitución, de la no intervención, solución pacífica de controversias que se planteó frente a la intervención francesa. Y así pues, por lo menos en este momento, ya después faltaría cuando viene el establecimiento de la dictadura y demás, pero por lo pronto se resuelven en esta forma los proyectos que surgieron desde el movimiento independentista y que estuvieron debatiéndose durante la primera etapa de la vida independiente de México. Espero que haya sido de su interés esta revisión de los proyectos de nación y del nacimiento de México, y si hay algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderles. Muchísimas gracias. Nos has dado una visión excelente del siglo XIX desde el punto de vista político, que sin lugar a dudas es complicado, porque pues es un siglo muy, muy caótico, muy... de hecho, no sé, creo que hay pocos investigadores sobre sobre el siglo XIX, ¿o no, Patricia? Bueno, sí hay también, o sea, no podría decir que hay pocos, será que como son los que más, con los que más Claro, interactúo, claro. pero evidentemente lo que me parece muy importante, y hago mucho énfasis con colegas y con alumnos, es el estudio de la historia constitucional. Ujú. Si queremos entender la historia política de México, es muy importante ver, porque ahí es donde las élites políticas en un momento dado ponen lo que es la esencia de su proyecto de nación. Sí. Bueno, hay algunas preguntas, si quieres algunas, porque luego van surgiendo. Dice Adrián, ¿cómo surge este mito del abrazo de Acatempan? Y de igual forma, ¿algún libro que sea recomendable para conocer a profundidad el personaje de Vicente Guerrero? Con mucho gusto. Bueno, no es un personaje que cuente con grandes biografías, déjenme decirles. El abrazo, pues, ¿cómo surge? Porque surge de esta idea de la unión entre los insurgentes y los antiguos realistas. Entonces parece, si estuvo Iturbide en Acatempan y Guerrero mandó a un representante, pero no fue él. Entonces surge pues de esta idea de hablar de que el plan de Iguala es una negociación que logra la unidad entre los dos grupos que habían estado en guerra durante 11 años. De Guerrero realmente no hay una buena biografía. Quien más lo trabaja es el doctor Ernesto Lemoine Villicaña. Ujú. Perfecto. Dice Regina Solórzano, ¿cuál es la función de falsos símbolos para la construcción de la historia nacional oficial? Bueno, a ver, falsos símbolos, no sé a cuáles se refiere. Ella dice como el abrazo de Acatempan. Ah, ok. Bueno, son formas, pues, de lograr un objetivo político. Aquí de lo que se trataba es de la unidad, repito, entre dos grupos que habían
pues estado en guerra durante tantos años. Todos los estados tienen, y creo que he citado mucho, me he acordado mucho de O'Gorman, ¿no? El día de hoy. Siempre Pero presente. O'Gorman nos decía, cuando se discutía esto de la historia oficial y que ahora se dice que estamos en el revisionismo y la posverdad y todas estas corrientes posmodernistas, bueno, O'Gorman decía desde, pues, qué año murió, ya no me acuerdo. ¿Tú te ¿En el acuerdas? mundo? Sí, En el 95, ¿no? sí, O más o menos. 94, 94, Bueno, 95. pero desde antes él decía que todos los estados tienen una posición frente a la historia y que en efecto el trabajo de las y los historiadores es ver cuáles son los fundamentos, hasta dónde llega pues la intencionalidad política, como en este caso de hablar de un abrazo que no se dio, que era para lograr esa unidad, a dónde llega esta intención política y dónde están los hechos reales que acontecieron. De acuerdo. Pues tienes muchas felicitaciones. Queremos agradecerte enormemente esta visión general que profundizaremos en el siguiente curso sobre tantos temas que tocaste en la formación del Estado mexicano y tantas corrientes ideológicas, guerras, enfrentamientos, dictaduras, qué sé yo, verdaderamente un siglo complicado. A nombre del Centro de Estudio de Historia México, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Anáhuac, así como también el Museo Sumaya, te damos las gracias, Patricia, por haber hecho esta revisión y haber concluido con esta conferencia, con esta participación tuya, este curso que ha sido muy exitoso. Muchas gracias, Patricia. Pues Muchas muchísimas gracias gracias. también a Alfredo, a Alfonso y a Cristina Torales por su presencia. Y bueno, pues buena semana y vamos a extrañar mucho el jueves porque pues ya no hay clase, ¿verdad? Pero bueno, ya estaremos planeando el siguiente curso. A todos los alumnos, los participantes en esta no bajaron de 100, es realmente increíble. Yo los felicito a nuestros alumnos que nos han seguido durante todo el curso, porque estoy seguro que aprendimos muchísimo y que nos falta mucho todavía para poder llegar a una comprensión profunda de lo que es la historia de nuestro país. Gracias a todos, finalizamos la reunión y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.